Recuerdo aquella noche como si estuviera tallada en mis huesos. El aire estaba frío y denso, impregnado con ese olor húmedo de la tierra mojada y la lluvia lejana. Era el tipo de noche que se siente demasiado silenciosa, demasiado quieta, como si el mundo contuviera la respiración, esperando que algo ocurriera. Era finales de octubre. Vivía solo en un pequeño pueblo rural a las afueras de San Marcos. Mi casa se encontraba al final de un camino de tierra, rodeada de campos de maíz que se perdían entre la niebla. Los días allí eran tranquilos, casi demasiado tranquilos. Pero las noches tenían una manera de susurrarte cosas que no querías oír. Esa tarde acababa de cenar. El sonido del viejo reloj en la pared era lo único que rompía el silencio. Recuerdo mirar hacia la ventana. La niebla era tan espesa que parecía humo presionando contra el cristal. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpecito. No en la puerta, sino en la ventana. Al principio pensé que era solo una rama movida por el viento, pero los golpes se repitieron. 3 toques lentos. Me quedé helado. El corazón me latía despacio. No por calma, sino por esa tensión aguda que se siente justo antes de que el miedo te muerda. Tomé mi linterna y caminé hacia la ventana. El cristal estaba empañado, pero a través de él pude distinguir algo. Una sombra, inmóvil, de pie afuera. «¿Hola?», pregunté tratando de sonar valiente. No hubo respuesta. La figura no se movió. Por un momento pensé que mi mente me jugaba una mala pasada. La niebla tenía maneras extrañas de crear ilusiones. Pero cuando limpié el cristal lo vi más claro. Alguien estaba realmente allí. Corrí hacia la puerta principal. La abrí y salí al frío. Nada. Solo el susurro del viento y la larga carretera vacía desapareciendo entre la niebla. Cuando volví la vista hacia la ventana, vi huellas en la tierra, huellas descalzas. Intenté reírme, diciéndome que debían ser niños o algún borracho regresando del campo, pero no pude quitarme de la cabeza que esas huellas no eran al azar. Comenzaban en mi ventana. Pero no se alejaban, terminaban justo allí. Esa noche cerré con llave todas las puertas y ventanas. No pude dormir. Dejé la luz encendida y me quedé escuchando los crujidos y suspiros de la vieja casa. Pasada la medianoche lo oí otra vez, esta vez desde la cocina. Un sonido suave como metal rozando el suelo. Me dije que era una rata, pero cuando me levanté para revisar, el ruido se detuvo en cuanto mis pies tocaron el piso. Me quedé inmóvil en la oscuridad, con el silencio apretando mis oídos. Entonces otro sonido, desde la sala, como un susurro. Tomé la linterna y avancé despacio hacia el ruido. El susurro se detuvo. Iluminé la habitación. Todo parecía normal. El sofá, la silla, los marcos en la pared. Pero noté algo. La puerta trasera estaba entreabierta. Estoy seguro de que la había cerrado. Cuando extendí la mano para cerrarla, una ráfaga de aire helado entró, y con ella, el tenue olor a flores podridas. Cerré la puerta y eché doble llave, pero al girarme la linterna parpadeó una vez, 2, y se apagó por completo. En la oscuridad escuché una sola risa suave, la voz de una mujer. A la mañana siguiente, me convencí de que solo era agotamiento, tal vez estrés. Llevaba días trabajando demasiado, sin comer ni dormir bien. Me dije que todo estaba en mi cabeza. Fui al pueblo, hablé con algunos vecinos, traté de actuar normal, pero todos me miraban raro, especialmente un anciano que atendía la tienda de abarrotes. Cuando le dije dónde vivía, su rostro palideció. «¿Vives en esa casa?», preguntó en voz baja. Asentí confundido. Se inclinó hacia mí. «Deberías irte antes de que eso te encuentre». «¿Antes de que qué me encuentre?». No respondió. Solo se persignó y se alejó. Esa noche pensé en lo que dijo. Intenté dormir, pero alrededor de la medianoche, algo me despertó otra vez. Un murmullo. Una mujer tarareando una canción de cuna afuera de mi puerta. Era suave, lenta, casi dulce. Me incorporé paralizado en la cama. El sonido se acercaba. Ahora venía justo de la ventana de mi habitación. No me atreví a moverme. El canto se detuvo, y una voz susurró: «No debiste volver». A la mañana siguiente empecé a empacar una bolsa. Había decidido irme, pero mientras me ponía los zapatos vi algo extraño en el suelo, cerca de la ventana. Una flor seca, negra y quebradiza, como si se hubiera quemado, y en el cristal, escrito en el vaho, estaban las palabras: «Quédate conmigo». Salí corriendo con el corazón desbocado y vi algo que me heló la sangre. En el barro,
Justo bajo mi ventana había huellas descalzas otra vez, pero esta vez eran dos juegos de huellas, una pequeña y otra grande, y ambas se dirigían directamente hacia el maizal. Esa tarde fui a visitar a mi abuelo, que vivía en un pueblo cercano. Era viejo y casi ciego, pero cuando le conté dónde estaba viviendo se quedó en silencio. Su rostro se volvió gris. Me dijo algo que nunca esperé oír. Esa casa pertenecía a la familia de tu abuela, dijo despacio, pero nunca volvimos después de lo que pasó allí. Le pregunté qué quería decir. Solo negó con la cabeza. No lo entiendes, dijo. Ese lugar no olvida. Insistí en que me contara más, pero se negó. Solo me dijo una cosa antes de que me fuera. Si vuelves a oír el canto, no respondas. Pase lo que pase, promételo, lo prometí, pero en el fondo, ya sabía que era demasiado tarde, porque esa noche, mientras intentaba dormir, lo escuché otra vez. Ese mismo tarareo lento flotando entre la oscuridad, más cerca esta vez, justo afuera de la puerta de mi habitación. El tarareo afuera de la puerta de mi habitación se volvió más claro. Al principio traté de convencerme de que era el viento otra vez, colándose por las grietas de la vieja madera, pero no. Esto era diferente. Tenía ritmo, calidez, un tono femenino que mezclaba ternura y amenaza. Me quedé congelado. Cada músculo tenso mirando la manija de la puerta. Temblaba ligeramente, como si el aliento de alguien rozara el otro lado. La habitación estaba oscura, salvo por el débil resplandor anaranjado de mi lámpara de noche, y en la ventana podía ver mi reflejo, pálido, tembloroso, aterrorizado. El tarareo se detuvo. Silencio. Luego, 3 golpes suaves. Por favor, susurró la voz. Déjame entrar, hace frío. Las palabras se deslizaron a través de la madera, suaves pero lo bastante claras para helarme la sangre. No respondí. No podía hacerlo. Otro golpe. Más fuerte. Prometiste que te quedarías conmigo. Se me secó la garganta. Yo no le había prometido nada a nadie. La manija de la puerta giró, solo un poco. Mi corazón casi estalló en el pecho. Tomé la lámpara de la mesa y la lancé contra la puerta. Se hizo añicos, sumiendo la habitación en la oscuridad. Por un momento nada. Luego una risa leve, casi juguetona, resonó al otro lado. Y tan de repente como empezó, el sonido se desvaneció en el silencio. No dormí el resto de la noche. Me senté contra la pared con las rodillas apretadas contra el pecho, esperando la primera luz del amanecer. Cuando por fin llegó, todo se sintió irreal. La luz del sol entrando por las cortinas no me reconfortó. Solo hizo que todo se viera peor. En el suelo, cerca de la puerta, había algo pequeño y negro. Me agaché y vi que era un mechón de cabello, oscuro, enredado, húmedo, como si acabara de ser cortado. Eso fue suficiente. Hice una maleta y me fui otra vez a casa de mi abuelo. El viejo estaba sentado en el porche cuando llegué, mirando a lo lejos con una taza de café en la mano. En cuanto vio mi rostro, lo supo. «¿La escuchaste otra vez, verdad?», dijo en voz baja. Asentí. «¿Quién es ella?». Suspiró y me hizo señas para que me sentara. «No se trata de quién es», dijo. «Se trata de en qué se convirtió». No entendí. Él se inclinó hacia adelante, la mirada perdida. «¿Recuerdas a tu abuela?». «Apenas», respondí. «Murió antes de que yo naciera». «Eso fue lo que te dijimos», murmuró. «Pero no es la verdad». El aire entre nosotros se volvió pesado. Dio un sorbo lento de café antes de continuar. Ella era diferente, siempre atraída por cosas extrañas. La gente de esa casa, su familia, solía hacer rituales. Viejas tradiciones las llamaban. Pero después de que su hermana murió, empezó a decir que los muertos podían volver. Fruncí el ceño. «¿Quieres decir que creía en la resurrección?». Asintió. Lo creía y lo intentó. Lo miré intentando procesar lo que decía. «Una noche», continuó, «me desperté con su canto en la planta baja. Ese mismo tarareo que tú escuchaste. Estaba frente a un espejo, sosteniendo un cuenco con agua y algo más. Cabello, huesos, velas. Decía que podía traer de vuelta el alma de su hermana si cantaba la canción que las unía de niñas. El estómago se me revolvió. Dijo que el espíritu le respondió, que vino a través del reflejo. Le pedí que se detuviera, pero me miró como si ya no me reconociera. Después de esa noche, ya no fue la misma. Se quedaba horas mirando por la ventana, susurrándole a alguien que yo no podía ver. Luego, una mañana desperté y ella había desaparecido.
Todos los espejos de la casa estaban rotos. Bajó la vista hacia sus manos temblorosas. Nunca encontramos su cuerpo. Solo el tarareo, siempre el tarareo. Un viento frío cruzó el porche. A lo lejos un cuervo graznó. Tragué saliva. Abuelo, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque, dijo suavemente, esa casa le pertenece. Y recuerda a todos los que alguna vez vivieron allí. Esa noche me quedé en su casa. Pensé que la distancia me protegería. Me equivoqué. Alrededor de las 2 de la madrugada me despertó un sonido tenue de agua goteando. Encendí la lámpara esperando ver una gotera en el techo. Pero el suelo estaba mojado, cubierto por una fina capa de agua que brillaba como mercurio, y en ese reflejo por una fracción de segundo, vi un rostro mirándome desde el suelo. Era ella. Sus ojos eran negros, la piel pálida, los labios curvados en una suave sonrisa, la misma sonrisa que había imaginado en aquella voz. «Quédate conmigo», susurró desde el reflejo. Grité y retrocedí. Mi abuelo irrumpió en la habitación. Él vio el agua, pero no el rostro. Me tomó por los hombros. «La miraste, ¿verdad?» «No sé qué era», balbuceé. Maldijo entre dientes. «Entonces ella también te vio. Te seguirá ahora». «No debiste mirar». Quise irme a la mañana siguiente, pero la tormenta volvió los caminos intransitables. El cielo se tornó gris oscuro, y la lluvia caía sin cesar golpeando las ventanas. Mi abuelo no dejaba de rezar en voz baja, quemaba hierbas antiguas, murmurando palabras en un idioma que no reconocí. Me dijo que lo que rondaba la casa no era solo un fantasma, era algo más antiguo, algo atado por sangre. Cuando cantó la canción, dijo, invocó a un espíritu que no pertenece a este mundo, y ahora usa su voz. Me mostró un viejo diario que pertenecía a mi abuela. Las páginas estaban manchadas, pero una línea aún se leía con claridad. Si no puedo traerla de vuelta, me convertiré en lo que ella se convirtió. Me temblaron las manos al leerlo. Abuelo, susurré, ¿qué le pasó a su hermana? Desvió la mirada. Se ahogó. En el estanque detrás de la casa. Tu abuela dijo que vio su reflejo moverse, incluso después de que dejó de respirar. La tormenta seguía furiosa. Traté de no pensar en el reflejo que había visto en el agua la noche anterior, pero cuando cayó la noche otra vez volví a oírlo. Aquel suave tarareo, no afuera esta vez, dentro de la casa. El tarareo se deslizaba por los pasillos como humo, suave y melódico, subiendo y bajando al ritmo de la tormenta. Cada nota parecía más cercana, como si respirara contra las paredes mismas. Llamé a mi abuelo. No hubo respuesta. Un relámpago iluminó las ventanas, inundando la habitación con una luz blanca, y en ese instante fugaz, la vi. Una silueta al final del pasillo. Una mujer. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, el cabello mojado y pesado cayéndole sobre el rostro. No se movía, solo estaba ahí. Su cuerpo medio girado hacia mí como si estuviera decidiendo si acercarse o no. Entonces el trueno rugió. Cuando la luz desapareció, ella ya no estaba. Corrí a la habitación de mi abuelo, pero la cama estaba vacía. La ventana, abierta de par en par, y las cortinas ondeaban bajo la lluvia. Sobre la almohada había un relicario de plata vieja, uno que nunca había visto antes. Tenía forma de lágrima. Dentro había una foto descolorida de una joven y su hermana, mi abuela y alguien más. El segundo rostro estaba rasgado, cubierto por marcas tenues como arañazos de uñas. El tarareo volvió a escucharse, justo detrás de mí esta vez. Me giré, pero no había nadie. Solo el largo pasillo oscuro y el susurro del viento. Apreté el relicario entre mis dedos. «¿Qué quieres?», grité. La respuesta vino en una voz que sonaba cerca y lejos al mismo tiempo, resonando por las paredes. «Familia». Entonces todas las luces de la casa se apagaron. Tropecé en la oscuridad, con el pulso retumbando en mis oídos. Las tablas del suelo crujían bajo mis pies. El aire se volvió más frío, tan frío que cada aliento dejaba una nube visible. Y entonces lo vi. Agua, filtrándose lentamente desde las paredes, cubriendo otra vez el suelo. Se movía con intención, formando ondas que se dirigían hacia mí. Cuando apunté la linterna, el agua reflejó un rostro, su rostro otra vez sonriéndome desde la superficie, igual que la noche anterior. «No debiste irte», susurró. «Él dijo que lo harías». «¿Quién?», alcancé a decir entre jadeos.
Sus ojos se desviaron hacia la vieja fotografía que aún sostenía en mi mano. El que prometió traerme de vuelta. Antes de que pudiera reaccionar, el reflejo se deformó. Su rostro se torció en una mueca monstruosa. Un grito salió del agua, tan agudo que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Solté el relicario y eché a correr. Pero al doblar la esquina del pasillo me detuve en seco. Las paredes estaban cubiertas de huellas de manos, cientos de ellas, grandes y pequeñas, marcadas como manchas, algunas húmedas, otras de color rojo oscuro. Al final del pasillo estaba mi abuelo. No se movía. ¡Abuelo!, grité acercándome. Se giró lentamente y me quedé helado. Sus ojos estaban muy abiertos, pero ya no eran suyos. Eran completamente negros, reflejando solo vacío. Sus labios se movieron, pero la voz que salió no le pertenecía. «Ella te espera», dijo. En el espejo retrocedí. «Aléjate de mí». Él no me siguió. Solo levantó la mano y señaló hacia la sala. El viejo espejo, el que estaba sobre la chimenea, brillaba débilmente en la oscuridad, con una luz que ondulaba sobre su superficie como agua. «No», susurré, pero no pude detenerme. Algo dentro de mí, quizás el miedo, quizás la curiosidad, me empujó hacia él. Con cada paso, el aire se volvía más pesado, el tarareo más fuerte. Y entonces la vi. En el reflejo del espejo estaba ella de nuevo. Ya no como una sombra, ya no como una figura borrosa. Ahora podía verla con claridad. Se parecía exactamente a la mujer de la foto de mi abuela, pero su piel era tan pálida como la ceniza, y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Sonrió suavemente. «Volviste como sabía que harías». Negué con la cabeza. «Tú no eres ella». Su reflejo inclinó la cabeza. «¿No lo recuerdas? Tú también estabas allí, solo un niño. ¿Viste lo que hice?» El pecho se me apretó. Imágenes fugaces cruzaron mi mente. Agua, gritos, un espejo rompiéndose. Pensé que eran sueños, pero no lo eran. «Me perteneces», susurró. Apoyó la mano en el interior del espejo y el vidrio se onduló como la superficie de un estanque. Di un paso atrás. «Aléjate». Pero no me escuchó. Su mano atravesó el espejo, dedos pálidos goteando agua. Me tocaron el brazo helándolo al instante. El dolor me atravesó mientras susurraba. «Una vez que me ves ya no puedes apartar la mirada». Caí hacia atrás, golpeando el suelo. La visión se me nubló. Todo giraba. En medio del caos escuché la voz de mi abuelo otra vez, débil, desesperada, llamando mi nombre. Luego el sonido de algo rompiéndose, y silencio. Cuando abrí los ojos ya era de día. La casa estaba tranquila, sin agua, sin tarareo, sin rastro de ella. El espejo estaba agrietado, el suelo seco. Salí tambaleándome, jadeando por aire. La tormenta había cesado, y el cielo estaba gris y pesado. Pensé que de algún modo todo había terminado, hasta que vi las huellas. Iban desde la casa hasta el estanque detrás. 2 pares, uno grande, otro pequeño. Las seguí, temblando. El estanque brillaba bajo la débil luz del amanecer, perfectamente quieto. Pude ver mi reflejo, pálido, exhausto, y luego lentamente otro apareció junto al mío. Su reflejo. Ella sonreía otra vez. «Ya casi estás en casa», dijo suavemente. El agua empezó a agitarse, burbujas subiendo a la superficie. Retrocedí, pero el suelo cedió bajo mis pies. El barro, resbaladizo y húmedo, me atrapó los tobillos. Antes de poder moverme, algo frío se enroscó alrededor de mi pierna. Grité y caí, sumergiéndome en el estanque. El agua estaba helada, quemándome los pulmones mientras luchaba por salir a la superficie, pero algo tiraba de mí hacia abajo. A través del agua oscura la vi, flotando debajo de mí, con los ojos abiertos y los labios moviéndose en palabras silenciosas. Y entonces la escuché. No con los oídos, sino dentro de mi cabeza. «Únete a mí». Lo siguiente que recuerdo es estar tirado en la orilla embarrada, tosiendo agua. Mi abuelo estaba allí, pálido y temblando, sosteniendo algo en las manos, un pequeño espejo roto. Me miró con lágrimas en los ojos. «Intentó llevarte», dijo, pero la detuve, me incorporé temblando. ¿Cómo no respondió? Solo me mostró los fragmentos del espejo. Cada trozo reflejaba una parte de su rostro congelado en un grito. «No podemos quedarnos aquí», susurró. «Está atada al agua, pero se está volviendo más fuerte».
cada vez que la recordamos. Crece. Me ayudó a ponerme de pie y caminamos hacia la camioneta estacionada junto al camino, pero al mirar atrás hacia el estanque vi algo que me heló la sangre. Una mano, pálida y goteante, emergiendo lentamente del agua. Y junto a ella, una mano pequeña, de niño, sosteniéndola con fuerza. Esa noche, nos alejamos de la casa. Mi abuelo no dijo una palabra. La lluvia había cesado, pero el olor a tierra húmeda seguía dentro del vehículo. Intenté mantenerme despierto, pero el cansancio me venció. Soñé con el espejo, con el estanque, con su canción repitiéndose sin fin en la oscuridad. Cuando desperté, estábamos estacionados frente a un motel en otro pueblo. Mi abuelo dormía en el asiento del conductor. Por un momento creí que todo había sido una pesadilla, pero cuando giré la cabeza hacia el espejo del pasajero, el corazón se me detuvo. Allí, débilmente escrito en el vaho del cristal, estaban las mismas palabras que había visto antes. Quédate conmigo. Y debajo de ellas, un pequeño mechón de cabello negro pegado al vidrio. La habitación del motel olía a moho y a humo de cigarrillos. Las cortinas estaban cerradas herméticamente, bloqueando la luz de la mañana, pero la tela delgada no lograba ocultar el leve zumbido de los autos pasando afuera. Me senté al borde de la cama, mirando el espejo al otro lado del cuarto. Era pequeño, fijo en la pared con la superficie agrietada como el hielo. No podía dejar de mirarlo, incluso después de todo lo que había pasado, incluso después de ver aquel mensaje en el espejo del coche. Algo dentro de mí seguía sintiendo una atracción hacia los reflejos. Tal vez porque cada vez que miraba a uno, esperaba ver su rostro otra vez. Aún podía oír su voz en mi cabeza, suave, familiar, casi reconfortante si no fuera por el frío que la acompañaba. Quédate conmigo. Mi abuelo se movió en su sueño. Su rostro se veía más viejo ahora, más hundido. Apenas había hablado desde la noche anterior. No sabía si era miedo, culpa o agotamiento, pero su silencio pesaba en el aire como antes de una tormenta. Cuando finalmente habló, su voz era ronca. Ella no ha terminado con nosotros. Tragué saliva. Dijiste que estaba atada al agua. Asintió lentamente. Sí, pero miraste el espejo otra vez, ¿verdad? Dudé. Solo un segundo. Su expresión se ensombreció. Eso es todo lo que necesita. Se levantó y fue hacia su bolso, sacando una vieja caja de madera. Las bisagras chirriaron al abrirla, revelando objetos extraños dentro. Un pequeño frasco de sal, un manojo de hierbas secas y una fotografía envuelta en tela. No es la primera vez que intenta volver, dijo en voz baja. Creí que lo había terminado hace años. Pensé que quemar el espejo y sellar el estanque sería suficiente. Pero levantó la vista con los ojos brillando. Tú estabas allí aquella noche. El estómago se me encogió. ¿Qué quieres decir? Me tendió la fotografía envuelta. Mis manos temblaron al desenvolverla. Mostraba a mi abuela sonriendo, sosteniendo en brazos a una niña pequeña. Una niña que se parecía exactamente a mí, pero no era yo. Era tu tía, dijo él. La hermana gemela de tu abuela. Se llamaba Lila. Fruncí el ceño. Nunca me dijiste que tenía una hermana. Hay una razón para eso. Su voz se quebró. Eran muy unidas. Demasiado. Algunos decían que podían sentir el dolor de la otra, escuchar sus pensamientos. Pero cuando Lila se ahogó en el estanque detrás de la casa, algo se rompió dentro de tu abuela. Empezó a oír la voz de su hermana, en los espejos, en las paredes, en sus sueños. Hizo una pausa, mirando el espejo del motel, y entonces empezó a responderle. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quieres decir que hablaba con su reflejo? Asintió. Al principio eran solo susurros. Luego empezó a pasar horas frente al espejo, a veces toda la noche. Decía que Lila seguía viva, solo atrapada, esperándola. Creía que el espejo era la puerta. Se frotó las sienes. Intenté de todo. Sacerdotes, curanderos, doctores. Nada funcionó. Una noche te tomó a ti. Eras solo un bebé. E intentó intercambiar lugares con su hermana. La detuve, pero el espejo se rompió. Murió poco después. Lo miré, atónita. Me dijiste que tuvo un ataque al corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era más fácil decir eso que explicar la verdad.
El aire se volvió espeso, denso. Podía escuchar el zumbido del letrero de neón del motel afuera, pero debajo algo más. Un susurro, débil pero inconfundible, proveniente del espejo. Te mintió. La voz era suave al principio, luego más clara. Él la dejó ahogarse. Pregúntale qué hizo. El corazón me latía con fuerza. Miré a mi abuelo que se había puesto pálido. No la escuches, dijo rápidamente. Se alimenta de la culpa. Así es como se aferra. Pero el susurro volvió, más frío. Él la sostuvo bajo el agua. Dijo que era misericordia. ¡Basta!, gritó él al espejo tomando el frasco de sal. No eres bienvenida aquí. Arrojó un puñado hacia el espejo. Siseó. Sí, siseó. Y el reflejo se agitó como si fuera agua perturbada. Los susurros cesaron, pero el silencio que siguió fue aún peor. Se dejó caer en la silla, temblando. Está más fuerte, murmuró. Esa noche no pude dormir. Cada sonido, cada goteo del grifo, cada crujido del suelo, me hacía saltar. Mi abuelo dormía sentado, aún sujetando el frasco de sal. Miré el espejo agrietado. Mi reflejo parecía distinto. Las sombras no coincidían, y mis ojos parecían un poco más oscuros, como si pertenecieran a alguien más. Entonces las luces parpadearon. El aire se volvió helado, y el zumbido regresó, suave al principio, luego más fuerte. Vibrando a través de las paredes, me levanté lentamente. No. Otra vez no. El espejo brillaba débilmente. Mi reflejo sonrió, pero yo no, inclinó la cabeza. ¿Lo ves ahora? Él nunca te dijo la verdad. No quiero escuchar esto, susurré. Pero lo necesitas, respondió el reflejo. Nos mató a las dos. De pronto, ya no estaba en el motel. La habitación se disolvió a mi alrededor, reemplazada por el estanque, el mismo de mi infancia, calmo y negro bajo un cielo gris. Podía oler la tierra húmeda, sentir el viento helado en mi piel. Giré y vi dos figuras junto al agua. Mi abuelo, más joven, más fuerte, y dos niñas pequeñas jugando en la orilla. La risa de mi abuela resonaba débilmente desde el porche. Las niñas eran idénticas, Lila y mi abuela, pero algo cambió. La risa cesó. Una de las niñas se resbaló en el barro y cayó al agua. La otra gritó intentando alcanzarla. Vi a mi abuelo correr, pero en lugar de sacarla, dudó. Su rostro se torció entre el miedo y la compasión. Y entonces, presionó sus manos contra el agua. La superficie burbujeó, se agitó y quedó quieta. El grito de la otra gemela llenó el aire. Cuando él levantó la vista, su rostro estaba pálido, sus manos temblando. Susurró algo que apenas pude oír. Lo siento. Luego oscuridad. Jadeé, tambaleándome hacia atrás, de vuelta en el motel. Me dolía el pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua. El espejo brillaba otra vez. Mi reflejo, no ella, sonreía suavemente. Ahora entiendes por qué no se irá. Miré a mi abuelo. ¿Es cierto? Su rostro se contrajo. No fue lo que parece. Ya estaba muerta. Intenté salvarla. Ella dijo que la mataste. Grité. Golpeó la mesa con el puño. Intenté salvarlas a las dos. Pero una no la soltaba. Las palabras flotaron en el aire como una maldición. El espejo se partió por la mitad. Del quiebre empezó a salir agua, extendiéndose por el suelo. Olía al estanque, a podredumbre a tiempo detenido. Mi abuelo gritó, ¡atrás! Lanzó más sal. Pero el agua solo creció, más profunda, más oscura. Entonces ella apareció. Lila, o lo que quedaba de ella, surgió del espejo como humo, su cuerpo formado de agua y sombra. Sus ojos brillaban con un tenue azul, y su voz resonaba en dos tonos a la vez. Tú ocupaste mi lugar. Viviste su vida. Deberías haber estado conmigo. Retrocedí. Yo no hice nada. Sonrió, una sonrisa rota. ¿Me recordaste? Eso basta. Mi abuelo me tomó del brazo arrastrándome hacia la puerta. No la mires, gritó. Si la miras, se llevará tu reflejo, tu alma. Pero antes de que llegáramos, ella gritó, un chillido tan agudo que rompió todas las bombillas. Las paredes se deformaron, goteando agua como cera derretida. El suelo se volvió resbaladizo, y de pronto estábamos cayendo, hundidos en la oscuridad. Cuando abrí los ojos, estábamos de nuevo junto al estanque.
Era de noche. El agua brillaba con una luz extraña, y al otro lado se alzaba el reflejo de la casa, intacta, resplandeciente. Lila estaba frente a ella, esperando. Aquí termina, dijo. Mi abuelo sostenía un fragmento del espejo, murmurando oraciones. Tenemos que sellarlo. Con fuego. Me entregó un encendedor y una pequeña botella de aceite espeso. Vierte esto en el agua. Ella intentará detenerte, pero no mires atrás. Asentí, las manos temblorosas. Me acerqué al estanque. La superficie onduló, como si me reconociera. La voz de Lila resonó a mi alrededor. ¿Por qué resistir? Perteneces aquí. Ella quería que te quedaras. ¿No lo recuerdas? Las imágenes regresaron. Mi abuela junto al agua, sosteniéndome, susurrando algo que nunca entendí. Si te llama, no respondas. Ahora lo comprendía. Vertí el aceite en el estanque. La superficie siseó, burbujeando. Lila gritó, su rostro retorcido de furia. No. Se lanzó hacia mí, el agua alzándose como una ola. Mi abuelo encendió un fósforo, su mano temblando. Por su alma. Susurró. Lo arrojó. Las llamas se extendieron sobre el estanque, un resplandor naranja cortando la noche. Vapor y humo llenaron el aire, con olor a tierra quemada. Lila gritó. Un grito que atravesó los huesos. Su forma se desvaneció, se derritió, hasta desaparecer. Los fragmentos del espejo se rompieron uno a uno, hasta que solo quedó ceniza y silencio. Durante un largo rato, nos quedamos mirando el fuego apagarse. Entonces mi abuelo cayó de rodillas, temblando, jadeando. Se acabó, dije en voz baja. Negó con la cabeza. No, nunca desaparecerá del todo. Mientras existan espejos, esperará, alzó la vista con los ojos vacíos. Prométeme que nunca volverás a ese estanque, que nunca la buscarás. Asentí, las lágrimas ardiendo en mis ojos. Nos fuimos al amanecer. El cielo estaba despejado, el aire cargado con olor a lluvia. La vieja casa detrás de nosotros permanecía en silencio, sus ventanas rotas, su reflejo borrado del estanque. Por primera vez en días, sentí paz, pero al alejarnos miré por el espejo lateral. Solo un segundo. Y allí, a lo lejos, junto al estanque, ella saludaba. Esa noche en otro motel me lavé la cara en el pequeño lavabo. Cuando levanté la vista me quedé helada. Había condensación en el espejo otra vez y en el centro, escritas con dedos invisibles, 3 palabras formadas por gotas que se deslizaban lentamente. Sigo aquí. Siempre. A la mañana siguiente, el mundo se sentía más silencioso de lo que debía. El cielo estaba gris, el aire espeso, y todo lo que se veía por la ventana del motel parecía contener la respiración. Mi abuelo no había dormido. Estaba sentado en la mesa, con la mano aferrada a un crucifijo gastado y los ojos fijos en la puerta del baño. Ninguno de los dos se atrevía a mencionar lo que estaba escrito en el espejo. Las palabras seguían allí cuando salió el sol. Sigue aquí. Siempre. Las letras se desvanecían lentamente con la luz, hasta que solo quedaron rastros tenues como lágrimas secas. Durante horas no hablamos. Sentíamos que si decíamos su nombre en voz alta, regresaría de inmediato, pero el silencio solo empeoraba las cosas. Finalmente mi abuelo dijo, «Tenemos que acabar con esto antes del anochecer». Lo miré, agotado. «¿Cómo? Dijiste que el espejo ya no existía», asintió. «Ese no, pero ella está atada a los reflejos, no a un solo espejo. Cualquier cosa que muestre su imagen es una puerta». Pensé en la ventana del coche, en el lavabo del motel, incluso en los charcos después de la lluvia. Podía estar en cualquier parte. «No está rondando los espejos», dijo con voz grave. «Te está rondando a ti». Salimos del motel poco antes del mediodía. El viaje fue largo y silencioso, con el único sonido del neumático sobre el asfalto mojado. Intenté no mirar los espejos, pero era imposible no hacerlo, solo para asegurarme de que nada nos seguía. Al principio todo parecía normal, pero cuando llegamos al camino del bosque, noté algo extraño. Mi reflejo no parpadeó cuando yo lo hice. Me quedé helado, mi mano se movió sobre el regazo y en la ventana, mi reflejo sonrió. Grité y aparté la vista de golpe. «¿Qué pasa?»,
Preguntó mi abuelo, frenando bruscamente. Ha vuelto. Susurré. Está en el cristal otra vez, maldijo por lo bajo. Entonces está intentando terminar lo que empezó. Nos detuvimos en una iglesia abandonada a las afueras del pueblo, uno de los pocos lugares que, según mi abuelo, aún tenía protección antigua. Las vigas de madera crujían al entrar. El aire olía a polvo y cera, y una luz tenue se filtraba por los vitrales rotos. Comenzó a preparar las cosas. Sal en el suelo, velas en círculo, un cuenco de agua en el centro. Aquí termina todo, dijo. Pero si aparece no le hables, no la escuches. Asentí aunque todo mi cuerpo temblaba. Encendió las velas una por una, murmurando palabras que sonaban más viejas que la iglesia misma. Sus manos temblaban, las sombras en las paredes se alargaban y se retorcían. El aire se volvió más frío, las llamas de las velas titilaban, inclinándose hacia el cuenco de agua. Entonces la oí, ese zumbido bajo y familiar. Comenzó suave, como una canción de cuna en el viento. Luego vino su voz. ¿Recuerdas la canción, hermana? El agua del cuenco tembló. Vi un rostro formándose bajo la superficie. Piel pálida, ojos oscuros, el cabello flotando como algas. Mi abuelo empezó a rezar más fuerte, su voz resonando entre las vigas. El suelo gimió, como si la iglesia misma resistiera su presencia. El reflejo en el agua sonrió. No puedes sellar lo que ya forma parte de ti. Las velas se apagaron una a una. La oscuridad nos envolvió. La sentí antes de verla. El frío subiendo por mi espalda, el aire pesado y húmedo. Luego salió del reflejo del agua, su forma reluciente y translúcida. Lila. Sus ojos se clavaron en los míos. Has estado huyendo de mí, dijo suavemente, pero ni siquiera sabes quién eres. Retrocedí. Sé lo que hiciste. Mataste a mi abuela. Maldijiste este lugar. Su expresión no cambió. ¿Lo hice? ¿O fue él? Volvió su mirada hacia mi abuelo. Su rostro se puso blanco. No la escuches, susurró apretando el crucifijo, pero ella rió. Una risa hueca, resonante. Él me ahogó. Dijo que era misericordia, y luego le dijo a tu abuela que yo estaba muerta. Pero ella lo vio todo a través del agua. Me vio morir. Por eso me llamó. Por eso volví, a través de ella. Sus ojos se movieron hacia mí. Y a través de ti. El suelo se movió bajo mis pies. No, sí, susurró acercándose. Eres su sangre, su reflejo, su promesa. Retrocedí hasta chocar contra la pared. Aléjate. Pero cuando sus dedos rozaron mi mejilla, lo vi todo. Un recuerdo que no era mío. 2 niñas junto al estanque, riendo mientras lanzaban piedras. Lila y mi abuela. Mi abuelo las observaba desde la distancia. Entonces una resbaló. Lila. El agua la tragó. Mi abuela gritó pidiendo ayuda. Él corrió, la tomó de la mano, intentó sacarla, pero algo más estaba en el agua. Un reflejo que se movía diferente. Atrapó el tobillo de Lila y la arrastró hacia abajo. No se ahogó por culpa de él. Se ahogó porque algo tiró de su reflejo hacia el fondo. Y en su último instante, no miró a su hermana, sino a su propio reflejo que le sonreía. Cuando murió, ese reflejo se quedó atrás. Me aparté con un grito. La voz de Lila resonó a mi alrededor. Ella quiso salvarme, pero yo quise su vida. Esa es la verdad. La miré horrorizado. Ya no eres Lila, ella sonrió. No. Soy lo que queda cuando el reflejo deja de seguirte. Las velas se encendieron de golpe, su luz enceguecedora. Mi abuelo gritó algo, una oración tal vez, y el suelo tembló. Lila chilló, su voz quebrando los vitrales. Los fragmentos cayeron como lluvia de cristal. Mi abuelo alzó el crucifijo. No perteneces a este mundo. Ella rió, un sonido húmedo profundo. Tampoco ella. Y antes de que pudiera moverme se lanzó hacia mí. El mundo se volvió blanco. Cuando recobré la vista, estaba frente al estanque otra vez. Tranquilo, bajo la luna. Mi abuelo ya no estaba. La iglesia tampoco. Solo ella. Y yo. El reflejo en el agua era distinto ahora. No era su rostro, era el mío. Ella se alzó frente a mí sonriendo suavemente. Es tu elección. Déjame entrar y el dolor terminará. Nunca volverás a estar sola.
Podía sentirla dentro de mí. Recuerdos que no eran míos, pensamientos que no eran míos. Vi su vida, su miedo, su deseo de regresar. No quiero esto, dije. Ella inclinó la cabeza. Entonces destrúyeme, pero recuerda, destruirás una parte de ti también. Miré el agua, mi reflejo me devolvía la mirada, y por primera vez lo comprendí. No me estaba atormentando. Era yo, la parte de mí que pertenecía a su mundo. Entré al estanque. El frío me cortó la piel como agujas. El agua subía, pero no me detuve. Ella extendió la mano. Quédate conmigo, no puedo. Entonces te llevaré. Su voz se volvió un rugido. El agua girando a mi alrededor. Las sombras se retorcían bajo la superficie. El reflejo de la luna se fragmentó en 1000 luces temblorosas. Sentí el tirón, fuerte, implacable, arrastrándome hacia abajo. Por un instante casi cedí. Casi quise hacerlo. La paz que prometía susurró en mi oído. Entonces escuché otra voz, lejana, débil, la de mi abuelo. No le des tu nombre. Abrí la boca ahogándome y grité. No mi nombre, sino el suyo. Lila. El estanque explotó en luz. Cuando desperté estaba tendido en la orilla tosiendo agua. El estanque estaba tranquilo otra vez, su superficie lisa y silenciosa. El aire olía a lluvia. Mi abuelo se arrodilló junto a mí con lágrimas en el rostro. ¿Has vuelto?, susurró. Me incorporé lentamente mirando el agua. Mi reflejo era normal, sin sombras, sin movimiento. Se ha ido, dije, temblando. Asintió débilmente. La enviaste a donde pertenecía. Nos quedamos allí hasta el amanecer viendo cómo la primera luz tocaba el estanque. Por primera vez en mucho tiempo, el agua no devolvió el reflejo. Eso fue hace años. La casa ya no existe. Ardió hasta los cimientos. La tierra fue vendida a extraños. Mi abuelo murió un año después. En su testamento me dejó una sola cosa. Una pequeña caja de madera con la palabra reflejo grabada. Dentro había un fragmento del viejo espejo, envuelto en tela. Lo enterré junto al estanque. Pensé que todo había terminado. Pero la semana pasada llovió, fuerte, de esa lluvia que inunda todo. Caminé por la acera y por un instante vi su rostro en un charco, no torcido, no vengativo, solo observando. Parpadeé y desapareció. Aún así, a veces, cuando paso frente a un vidrio, puedo oírlo, un zumbido suave, familiar, que viaja con el eco de mi respiración, una melodía, la misma canción de cuna de la casa, y, en lo más profundo, un susurro. No puedes huir de lo que llevas dentro.